En esta ocasión tenemos a Cruz Silva, abogada del IDL, con quien vamos a conversar sobre la elección del Defensor del Pueblo. Se ha elegido por el Congreso de la República al polémico Walter Gutiérrez. Bienvenida, Cruz. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, la Defensoría del Pueblo, ¿qué requiere y por qué el señor Walter Gutiérrez, que ha generado mucha polémica en su nombramiento, su elección, no es una persona idónea para dirigir esta institución del Estado? La Defensoría, de acuerdo al mandato que le da la Constitución, requiere sobre todo de dos capacidades. Primero, la idoneidad de su titular para que pueda fiscalizar como debe al Estado, supervisarlo, y segundo, dar la garantía de que va a defender imparcialmente los derechos humanos de todas las personas. Entonces se necesita un perfil idóneo, que sepa lo que va a hacer técnicamente, y un perfil que garantice esa independencia. Lamentablemente esos dos requisitos básicos de la Defensoría del Pueblo no los cubre el perfil presentado por Walter Gutiérrez Camacho. Incluso Walter Gutiérrez, que era uno de 3 candidatos o de 3 personas invitadas por la comisión del Congreso, la comisión seleccionadora, digamos, no se presentó, como sí lo hicieron el señor Enrique Mendoza y Samuel Abad. Sí, eso en principio es un serio indicio de lo que podría ser la gestión de este nuevo Defensor del Pueblo, ¿no? Y dice muy mal del perfil que le daría a la Defensoría. Se supone de que esta autoridad que está en protección o un trabajo de protección de los derechos humanos y que fiscaliza el Congreso, lo primero que tiene que hacer es ser transparente. Y lamentablemente, no obstante haber sido invitado por los mismos medios y en el mismo tiempo que a los otros 2 candidatos, él se excusa indicando de que la invitación fue tardía. Y si así hubiera sido, lo que es un supuesto negado, el postulante, para evidenciar sus capacidades y su compromiso con la institución y más aún con la opinión pública y la sociedad civil, debió haber ido. Nosotros estuvimos en esta reunión de evaluación de los planes de trabajo y de lo que los candidatos querían para la Defensoría, y se evidenció a leguas que ese espacio era idóneo para saber quién daba la talla y quién no. Samuel Abad, por ejemplo, hablaba sobre la situación de la Defensoría, cuáles eran sus problemas, cuáles tenían que ser su nuevo perfil, una supervisión a nivel nacional, los recursos económicos que se le tiene que dar y los problemas relacionados a los siguientes años: protección a poblaciones vulnerables, lucha contra la corrupción, entre otros. Mendoza, que ha sido presidente del Poder Judicial y presidente de la OCMA, lamentablemente, no obstante haber pertenecido a un poder del Estado, no sabía muy bien concretamente cuáles eran las funciones de la Defensoría. Entonces, en este espacio público se evidencia quién da la talla, quién no, y no se presentó Walter Gutiérrez, de lo que nosotros creemos que en efecto le corrió al debate y a la evidencia. Si esto hubiera sucedido, si él se hubiera presentado, hubiera sido mucho más cuestionable la elección de los 94 votos que lo eligieron como Defensor del Pueblo. Vayamos un poco al perfil de Walter Gutiérrez. Se le vincula con el APRA y ahora con el fujimorismo. ¿Por qué? Bueno, en principio con el APRA porque desde hace mucho tiempo él ha sido justamente la carta del partido aprista para este importante cargo, no obstante haber sido, no lograda su elección en otros momentos. Recordemos, por ejemplo, en el 2011, todo este lío en el Congreso, en 2 votaciones en el Pleno, cuando Sumaeta, en ese entonces presidente del Parlamento, baja a depositar su voto. Ahí se señaló que se quería imponer al Defensor del Pueblo como carpetazo, e incluso Víctor Andrés García Belaúnde señaló que no era posible que un partido político quisiera imponer a un defensor. Y en lo relación al fujimorismo, bueno, parece que el perfil de Gutiérrez Camacho sí le es interesante para la bancada fujimorista. Recuerda que él ha tenido en esta votación los 73 votos unánimes de toda esta bancada casi aplanadora en el Congreso actualmente, ¿no? Ahora, Walter Gutiérrez es abogado de la Universidad San Martín de Porres, entiendo que es profesor ahí también. Sabemos la vinculación de la Universidad San Martín de Porres o la cercanía que hay con Alan García Pérez. Walter Gutiérrez ha sido también presidente del Tribunal de Ética en las elecciones presidenciales pasadas. Nunca cuestionó ni a Alan García ni a Keiko Fujimori por igual caso o por iguales casos que sí criticó a Acuña y al señor Guzmán. Así es. Además,
de alguna manera, él ha sido propuesto por el APRA para defensor del pueblo, creo que esta es hasta la tercera vez que ha sido propuesto, no por el APRA, porque ahora, precisamente, y es algo que... Es una contradicción que sería interesante saber, ¿no?, por qué ese cambio de opinión. Incluso Víctor Andrés García Belaúnde, que en el 2011 fue crítico de esta postulación y de su proceso de elección, ahora lo propone, pero no solamente es cuestionable por ese cambio de opinión, sino porque se supone que la propuesta era por unanimidad de bancadas, y recordemos que García Belaúnde lo presenta como una propuesta individual, tanto así que Johnny Lezcano en su momento indicó que no era la propuesta de la bancada. No obstante, el acuerdo de que era de que los invitados iban a ser por un consenso de cada uno de los partidos políticos. Entonces, ese es otro pequeño gran detalle, ¿no? Pero hablando del perfil, es lo que tú has señalado es no da la garantía a la ciudadanía de que entonces él está absolutamente apartado de presuntas influencias político-partidarias, sino que además veamos otros cargos que él ha desempeñado. Él ha sido presidente del Colegio de Abogados de Lima en el año 2009, ha sido decano. Ha sido decano. Y en su momento la Junta de Vigilancia del CAL señaló en un amplio comunicado de 12 puntos cuáles eran los problemas que existían y que Gutiérrez Camacho no quería responder y que hasta ahora lamentablemente públicamente no se ha respondido de una forma como para que dé la garantía de que esos cuestionamientos en verdad no tenían fundamento. Ahí se hablaba, por ejemplo, de falta de fiscalización a los fondos, de ausencia de transparencia, de falta de rendición de cuentas. También se hacía un relato sobre la falta de opinión sobre un tema que en ese momento estaba muy metido en el debate público, que era el cambio de elección de los consejeros del Consejo Nacional de Magistratura, que justamente es una propuesta inicial del partido aprista y ha hecho que este consejo esté sometido en cierta forma en la falta de credibilidad en la que está. Pero además de eso, el actual defensor del pueblo en su momento fue llamado por el partido aprista para ser representante de la comisión Bagua. Recordemos que 2009, no culminó ese encargo. Entonces uno se pregunta, Bagua, un conflicto amazónico muy serio relacionado a industrias extractivas y derecho a la consulta, a la vida, que tanto afectó a indígenas como a policías. No es posible que el actual defensor no haya tenido la opinión y la decisión de continuar la investigación hasta el final. Ahora bien, el perfil también de Walter Gutiérrez en su vida profesional como abogado está más vinculado al derecho civil y también a los negocios, ¿no? Él es el dueño, el propietario, el accionista, el fundador de esta empresa llamada Gaceta Jurídica. Los abogados se suscriben, tienen información, tienen una revista, un montón de servicios. En un momento en el CAL se dijo, bueno, esto... no sé en qué quedó, pero que él había aprovechado, digamos, habría aprovechado el CAL para ganar más suscripciones para Gaceta Jurídica. Bueno, pero no obstante, su experiencia es en el derecho civil. Entonces, él no es una persona que conozca o que venga del mundo de los derechos humanos, de la defensa de los derechos humanos. En efecto, mira, como lo dijimos en un principio, la Defensoría necesita a un profesional que conozca del derecho público, que conozca la administración estatal y que además sea especialista en derecho constitucional y derechos humanos. Walter Gutiérrez puede ser, académicamente hablando, un buen profesional en la materia civil, empresarial e incluso de derechos del consumidor, como se ha señalado en su momento por quienes abogaban por su nombramiento. El problema es de que esas especialidades no sirven de mucho cuando tú eres defensor del pueblo. Walter Gutiérrez ha sido conocido, perfecto, pero no basta ser conocido ni haber estado en cargos, digamos, visibles, sino que tiene que ser idóneo para el nuevo encargo que ahora se le ha dado. Y otra cosa, en el año 2007 y en el año 2011, Indecopi, de lo que se sabe por medios de comunicación, multó a la empresa de Walter Gutiérrez. Entonces uno dice... perfecto, es un abogado conocedor de la materia de los consumidores, pero ¿qué hace entonces Indecopi sancionándolo, ¿no? Entonces ese tipo de hechos hubiera sido ideal que el entonces candidato y ahora defensor del pueblo hubiera expuesto claramente y públicamente cuáles eran sus respuestas, porque no da la confianza no solo de la garantía de independencia, sino también la garantía de la idoneidad para el cargo. Claro, él no se presentó y bueno, en esa no presentación fue avalado por el fujimorismo, por el APRA y tal. Entonces,
con lo que tú me dices, podríamos decir, ensayar algo, ¿no? Más que un defensor, lo que vamos a tener ahí es un operador político. Y si esto es así, ¿de qué sirve? ¿Por qué es tan importante para el fujimorismo y el APRA tener la defensoría? Mira, la defensoría es absolutamente esencial para marcarle la pauta al Estado y al gobierno actual, ¿no? La defensoría, en principio, es una institución que se encuentra a nivel nacional. Es decir, el titular de esta institución va a tener presencia en todos los gobiernos regionales y en todos los gobiernos locales y va a conocer de primera mano, de acuerdo a sus oficiales de la defensoría, lo que está pasando y quién es quién. Entonces, es mucho poder de conocimiento, pero también una gran responsabilidad. Este poder de conocimiento de lo que ocurre en las regiones, ¿sería en algún momento importante o interesante para alguna tienda político-partidaria? Bueno, veamos si es que eso es un factor importante de cara a elecciones locales, regionales y en 5 años o hacer obstrucción nacionales. al gobierno, oposición, molestar o de alguna manera. Bueno, en principio, si es que el defensor encuentra algún problema en el actual Estado, tiene que decirlo. El tema es que no deje las otras papas calientes que a otros gobiernos le ha significado. Por ejemplo, el defensor del pueblo que acaba de terminar su mandato como interino, pero mandato al fin y al cabo que ha ejercido con todo el despliegue de las funciones constitucionales, tuvo importantes luchas. Por ejemplo, lo relacionado a la ley de desaparecidos, de la búsqueda de desaparecidos. Esa ley no fue propuesta por el Congreso a iniciativa, sino por la Defensoría del Pueblo. ¿Es una ley acaso que será del agrado de la bancada que le dio el titularato a Walter Gutiérrez como defensor? ¿Impulsará su implementación? No, ¿Trabajará así con el Ministerio de Justicia? Entonces, hay cosas, temas muy candentes por los cuales uno dice la Defensoría era un punto de quiebre para que estos temas sigan avanzando y al parecer no sería así ahora, ¿no? Sí, pues qué pena en un país con tantos conflictos sociales. Bueno, para ir terminando esta entrevista, en la elección llama la atención, bueno, se necesitaban algo de, creo, 84, 87 votos, ¿no? El fujimorismo más el APRA son 78. Ellos claramente apoyaban al señor Walter Gutiérrez, era su candidato, ya estaba cantado además, pero necesitaban votos. Y los obtuvieron del partido de gobierno. Los decisivos, en efecto, vinieron de la bancada de Peruanos por el Cambio, lo que también es un hecho preocupante, ¿no? A cambio de facultades, a cambio de algo. Pues, muchos ¿no? dicen, en efecto, de que eso era a cambio de que el día de hoy la presentación del Premier sea exitosa y que el Congreso le diera las facultades legislativas que está solicitando. Pero no solamente es preocupante lo que esto va a significar en un futuro para la bancada oficialista, recordemos que ahora ya existen algunas discrepancias políticas entre Guido Lombardi, por ejemplo, y Juan Cheput, pero también hay que ver qué es lo que se le viene entonces a la sociedad con este tipo de actuación del Congreso. Una actuación que ha votado sin decir por qué Walter Gutiérrez le pareció mejor en una sesión reservada, porque no se expuso oficialmente cuáles eran los méritos, y que ha aplanado prácticamente la decisión con la cantidad de votos. Se viene la elección de un nuevo magistrado del Tribunal Constitucional. En ese momento será también así el debate y será la imposición de la bancada mayoritaria fujimorista la que se imponga. Y también es un serio indicio de lo que van a ser los siguientes debates del Congreso. El Congreso por naturaleza es un espacio de debate público donde las decisiones tienen que exponerse razonablemente. Y eso no ha sucedido aquí. Entonces se vienen propuestas constitucionales, ya se está hablando incluso de rebajar la valla para que un candidato en una elección nacional gane la presidencia de la República al 40%. Entonces, eso es preocupante, ¿no? Entonces, hay que estar muy alertas, no solamente con lo que va a pasar en la Defensoría. Yo creo que sociedad civil va a tener que poner su agenda mínima de fiscalización a la Defensoría, quienes están siendo contratados, etcétera. Sí, parece repartija, ¿no? Tú me das el defensor, yo te doy las facultades, y bueno, lo que menos interesa es el interés de la gente, ¿no? Lamentablemente. Cruz, solamente antes de terminar, tuviste una entrevista con el periodista Ricardo Gómez de RPP, donde prácticamente él, más que periodista, parecía, digamos, un fujimorista más, ¿no? Sí, bueno, en verdad yo no lo llamaría entrevista, porque se supone que una entrevista tienes un intercambio de ideas entre dos personas que van preparadas y con apertura a escuchar y realizar un debate. Lamentablemente eso no se dio en RPP, lo que yo absolutamente lamenté, incluso ahí públicamente,
y demuestra una actitud bastante no solo conservadora, sino eliminadora de la libertad de expresión y de ideas diferentes. Es el espectro, no es como YouTube, ¿no? Porque en YouTube uno pone su... en internet ya está. Él está usando el espectro electromagnético que le pertenece al Estado. Bueno, y te podemos hacer una entrevista coincidiendo contigo, como en este caso, o discrepando, pero siempre con respeto, ¿no? Claro que sí, eso por delante. Sí. Muchas gracias, Cruz, por estas, digamos, luces que nos das desde Justicia Viva, desde el IDL, que tiene bastante experiencia en el manejo y del seguimiento a el Poder Judicial, las instituciones públicas como la Defensoría, y nosotros pues desde otra mirada mostramos nuestra preocupación, porque más que un defensor del pueblo tenemos un operador político del afrofujimorismo, ¿no? Lo que es lamentable. Bien, muchas gracias. Con nosotros será hasta otra oportunidad, no sin antes les recordamos que pueden acceder al portal de Otra Mirada para ver esta entrevista, el portal aparece aquí, y se va también, y encontrar otras entrevistas y más información. Muchas gracias.